está con nosotros Tania Olivera de Defensa Deudores. ¿Cómo estás, Tania? Hola, Monse, muy bien. Que nos enseña a sobrevivir a las deudas, que sería interesante, Tania, que tú nos contaras un poco cómo se está relacionando hoy día la difícil situación económica de Chile y el mundo con el endeudamiento personal. Monse, mira, las últimas cifras económicas sabemos que no son muy alentadoras. Llevamos 4 meses de cifras negativas de actividad económica en nuestro país y por otro lado llevamos 38 meses, Monse, sosteniendo un desempleo del más del 8%. Por supuesto que eso afecta directamente no solo a los grupos socioeconómicos más bajos, sino que es transversal a toda la comunidad y a todas las personas que obviamente habitan en nuestro país. Imagínate, Monse, que el 73% de las personas tiene deudas morosas sobre los 12 meses. Es decir, estas personas morosas ya no son intermitentes, que a veces se atrasan en unos días, pero pueden pagar a los siguientes meses. Ya hay personas que realmente no pueden pagar sus deudas por distintos motivos. Y por otro lado, Monse, según una encuesta que hicimos con defensadores.cl en el mes de abril, señala que el 79% de las personas dijo que su sueldo le dura solamente 2 semanas. Entonces, por supuesto, que todas estas cifras y situación llevan a que las personas se sigan sobreendeudando con tarjetas de crédito, con avances, con todo lo que puedan adquirir, ¿cierto?, para poder llegar a fin de mes. Y también evitar la mora, para evitar el bloqueo entonces económico y seguir teniendo estos instrumentos que finalmente, Monse, en muchas situaciones llevan al sobreendeudamiento más que a una ayuda cuando no son realmente planificadas. Ahora, desde lo positivo, Monse, porque así también nos gusta plantear estas situaciones y esta información, es que hay soluciones, por supuesto, hay alternativas y aquí estamos para enseñarles cómo se realiza la cobranza y también dar las cifras que realizamos en esta encuesta de defensadores.cl. Por ejemplo... A ver, cuéntenos de esta encuesta, que yo creo que es bien importante y bien como una foto bien importante de lo que está pasando ahora. Así es, Monse. Mira, el 43% de las personas encuestadas señaló que ya había reducido los gastos, que es el tip número 1, ¿cierto?, para poder ordenarse y poder ver en qué situación estoy. Pero difícil hacerlo, ¿ah? Difícil, y a veces no se puede. Por más que uno lo haga, uno dice, bueno, en realidad ya me ordené, ya hice la reducción de gastos básicos, de todo lo que podía hacer y tampoco puedo llegar a fin de mes. Pero lo importante, Monse, es saberlo, es saber esa información propia que muchas veces ni siquiera queremos llegar a conocerla. Por otro lado, el 21% de las personas tomó la acción de trabajar más horas o tener algún otro tipo de ingreso. Es decir, incluso ahí se entiende como la doble, buscar pitutitos, cosas así, ¿no? Exactamente. Y el 16%, Montserrat, se endeuda más. O sea, ahí también hay un peligro, Monse, porque en este 16% es donde las personas comienzan a hacer estas bicicletas financieras que normalmente no pueden sostener en el futuro. El 11% pide ayudas familiares y un 9% usa ahorros. En esta misma encuesta, Monse, un 90% de las personas señalaron que ya no tiene capacidad de ahorro. Entendiendo que en estos 38 meses, por supuesto, que señalábamos con un nivel de desempleo súper alto, con el costo de la vida también muy alta, obviamente los ahorros ya prácticamente no son parte de la familia de nuestro país. Uh-huh. Y yo creo que volver a poner énfasis, porque 1 de cada 4 personas en Chile de adultos está en mora de sus deudas. Así es. Porque esto es como se hace para sobrevivir. Claro. Y si el fondo, un 16% se endeuda más, no está en mora. No está en mora, pero está en peligro de caer en la mora. Exactamente. Y sabemos que ahora hay medidas, por ejemplo, de lo que hablábamos la semana pasada, de aumentar el pago de tarjeta, del pago mínimo de las tarjetas, que es una buena medida, pero por supuesto que va a hacer que personas también caigan en mora y que es muy probable que aumente la morosidad. Un dato súper interesante. Las personas del grupo socioeconómico que es el que gana el sueldo mínimo, tiene que invertir 5 sueldos mínimos solo en pagar sus deudas morosas. Entonces, porque debe como promedio el 2,5 millones de pesos. Entonces, uno dice, bueno, ¿es transversal el endeudamiento? Por supuesto que sí. Absolutamente sí. En Chile hay harto acceso al crédito, sí, incluso teniendo bajos ingresos, pero también nos habla de que ha subido tanto el costo de la vida que si ya el sueldo mínimo no alcanzaba, ahora alcanza mucho menos. Claro, y entonces la bicicleta es como
la sobrevivencia al final. Exactamente. ¿Y cuál es la posibilidad de que esa persona tenga que destinar 5 sueldos, o sea, 5 meses solo a pagar deudas morosas? O sea, es imposible que la persona del grupo socioeconómico E pueda salir de este registro. Por otro lado, Monse, las personas ABC1 que tienen, el grupo socioeconómico ABC1 que tiene una mora promedio de 5.2 millones, tienen que invertir solo una remuneración y media. Entonces uno ahí dice, bueno, ahí hay más posibilidades. O sea, no hay tanta presión al poder salir de la morosidad, Monse. Y esa mora de 5.2 millones es sin contemplar los créditos hipotecarios. Todo. Está incluido el crédito hipotecario. Porque el crédito hipotecario igual va al registro de DICOM. Toda esta data está basada en el boletín comercial, es decir, todas las deudas morosas que se informan a este boletín y que aparecen en ese temido DICOM que nosotros ya conocemos. A ver, acá es el camino de una deuda. ¿Cuáles son como estas señales que aparecen cuando una persona ya empieza a tener dificultades para el pago de su deuda? Monse, esto es súper importante. Cuando uno tiene esta información va conociendo en qué etapa está y cómo actuar también. Lo primero que se produce es el atraso, ¿cierto? No pude pagar en la fecha en que me comprometí por X situación. Luego vienen lo que hemos hablado, es una línea de tiempo esto. Sí. Vienen los llamados de cobranza, esos mensajes que nos van a avisar por lo menos una vez. Ojalá fuese una vez, pero por lo menos una vez nos van a llamar que estamos endeudados o que no hemos pagado alguna cuenta. Luego viene normalmente la información que entrega el acreedor, al que me está llamando, al boletín comercial. Y ahí ya se produce el bloqueo financiero que muchas personas evitan sobreendeudándose. Luego, si no puse atajos a esa situación, si no pude renegociar, por ejemplo, que me ha hablado tanto de ese procedimiento, o no pude conciliar con mi acreedor de alguna forma positiva para mí, obviamente no aceptar ahí, reiteramos esas repactaciones unilaterales que los acreedores nos proponen, que muchas veces no son beneficiosas para la persona. Pensemos que cuando la economía también se reduce, los acreedores también buscan que las personas les paguen. Entonces ahí utilicen esa situación como un poder de negociación, representado o solito o solita frente a su acreedor. Bueno, si no puse atajos, van a llegar las demandas de cobranza con la notificación que realiza el receptor judicial en su casa. Recuerde que solo el receptor lo puede realizar. Y ahí, si usted no paga en el acto, ¿qué va a ocurrir? La orden de embargar y del remate de sus bienes. ¿Se puede hacer algo si fui notificado? Por supuesto que sí. Hay posibilidades de alegar la prescripción, hay posibilidades de alegar el abandono del procedimiento si no se realizan las gestiones a tiempo. Hay posibilidades también de revisar el título ejecutivo si realmente cumple con los requisitos legales. Entonces, Monse, a pesar de todas estas cifras negativas y que sabemos que a las personas que nos están mirando hoy, que les cuesta llegar a fin de mes, que muchas veces no pueden y que deben recurrir a lo que hemos visto, ¿cierto?, en la encuesta de defensadores.cl, hay soluciones, hay alternativas. Si no son las que contempla la ley 21.720, que es la renegociación, la quiebra, hay también posibilidades de negociar directamente también con los acreedores, pero ojo, de manera positiva y que sea realmente una ayuda para la persona y no una carga financiera más, Monse. Así es. Y el rojo, para que hagamos énfasis en eso, el número 6. No llega a esta etapa de remate sin haber preguntado antes qué hacer. La verdad es que, Monse, cortito, me habló hace muy poco una persona conocida que estaba en el extranjero y me dijo, mira, tengo esta situación, hace mucho tiempo yo dejé de pagar, embargaron mi casa, quiero saber en qué está porque ahora yo tengo la plata para pagar al acreedor. Pero Monse había dejado de pagar en el año 2019 y el 2025 se hizo el remate de su casa. Entonces, ¿cuál es la posibilidad ahí que uno tiene para poder ayudar? Ninguna, porque ya la casa, en ese caso, se había adjudicado a un tercero. Entonces, ahí era demasiado. Es que importa. ¿En cuál de estas etapas uno tiene que pedir ayuda? Monse, ojalá antes de la demanda de cobranza, porque ahí vamos a tener más opciones para la persona. Si yo ya fui demandado y, por ejemplo, el juicio está avanzado, la posibilidad del acreedor de querer negociar contigo cuando ya tiene todo embargado, cuando ha embargado quizás tu cuenta corriente o cuando ha embargado un inmueble, o incluso puedo perjudicar a una persona porque tengo deudas. Si vivo de allegado en una casa, estoy poniendo en riesgo también los bienes de otra persona. Entonces, lo ideal, Monse, es buscar ayuda antes de ser demandado, sin perjuicio que una vez que... Es decir, cuando uno está en el 3
y está viendo que que está imposibilitado uno y otro mes, se va sumando, que no puedes pagar, es el minuto de pedir ayuda. Es el minuto. Y repactación y todo lo que tú siempre nos has puesto énfasis. Las repactaciones, acéptela siempre que pueda pagarla y que sean beneficiosas. Si no, vaya con su ejecutivo o vaya con su abogado que lo va a asesorar y va a poder negociar por usted también con mejores condiciones y poder de negociación frente a un sistema financiero grandote, ¿cierto? Que es difícil a veces tenerlo, pero cuando la economía también se resiente, ellos también necesitan que nosotros les paguemos. Entonces también hay que ocupar eso a favor de las personas. Tania Olivera de Defensa Deudores dándonos consejos súper importantes con la claridad que la caracteriza. Gracias, Tania, por estar con nosotros.